Pues como lo habíamos comentado inicialmente, este canal tiene la intención de platicar respecto de cuestiones propias, internas. Conversaciones conmigo nace como una necesidad, una idea de acompañar a aquellas personas en que puedan encontrarse en situaciones de vivencias reales, vivencias personales que por cuestiones de la vida no hemos podido platicar y que a través de las charlas que yo realizo pudieran ayudarnos, pudieran ayudarnos a asimilarlas, a procesarlas. No desde un punto de vista terapéutico, porque no pretendo ser un profesional en esa materia, sino desde el punto de vista del acompañamiento. En este caso, se trata de mi propia vida, de mi origen, y no lo digo desde la intención de buscar compasión, sino de honrar mi legado, de dónde vengo. Esta historia comienza con una pareja joven, mi padre y mi madre, los cuales se conocen en el estado de Chiapas, omitiré la ciudad, pero en una población del estado de Chiapas. Y de ese conocimiento y de esa relación naceré yo. En contexto sería así, estamos hablando de principios de los años 70. eh, Virginia, que es el nombre de mi madre, llega al seno familiar en el que se encuentra mi papá y llega con la intención o con la finalidad de ayudar en el cuidado de una de mis tías menores, la más chica de las hermanas de mi padre. En razón de ese auxilio y esa convivencia y ese desarrollo dentro del entorno familiar, nazco yo. En este proceso del conocimiento y de la convivencia propia del habitar en el mismo domicilio, da a notar a mis abuelos, a los padres de mi padre, el embarazo de mi madre. Esta circunstancia lleva a considerar, a ver la forma de qué había pasado, cómo había ocurrido esta situación dentro del entorno familiar, por supuesto. A la par, mi padre en, en su juventud, en su afán por conocer, por ver, por explorar el mundo, llega un circo a la ciudad y él por querer ver, ir a escuchar la promoción y la caravana para publicitar a este evento, brinca a una barda, cae mal y se lastima el, el fémur con la cadera. Esta circunstancia a la postre se convertirá en una tragedia familiar, pues esa lesión que él oculta a sus padres no se puede evidenciar la gravedad de lo que ocasionó en su cuerpo hasta que ya es muy tarde. Dentro de este proceso se acerca mi nacimiento y se van agravando las circunstancias relacionadas con la salud de mi padre, que a la postre llevará a su muerte, como lo comenté. Y en ese momento, la hermana de mi abuela paterna estaba construyendo su matrimonio
ya un matrimonio grande. Margarita, la hermana de mi abuela, ya tendría más de 45 años y Óscar, su esposo, ya tendría casi 55 años. En este contexto, mi madre, perdón, Margarita, ahorita verán por qué digo mi madre, Margarita no puede tener familia, no puede engendrar hijos dentro del propio matrimonio por cuestiones físicas que se lo impiden. Y entre el embarazo de mi madre y la, el fallecimiento de mi padre, llevan a mis abuelos paternos a considerar la opción de que pase yo a formar parte en adopción de ese nuevo matrimonio que comenté, de Margarita y Óscar. Es importante establecer para este punto los hermanos de mi padre constan de 4 hermanas y 2 hermanos varones. El, la idea de mi abuelo era que recibieran la mejor educación posible en las posibilidades que él tenía para hacerlo. Entonces los fue enviando poco a poco a la Ciudad de México para que hicieran sus estudios incluso desde el nivel secundaria. Y dentro de esos movimientos y la muerte de mi padre, el envío de mis tíos a la Ciudad de México, también lo hace mi madre, donde de, estos, de estas llegadas a la Ciudad de México resultaría la postre mi nacimiento. Pero ya no dentro de un núcleo familiar originario, llamémoslo así, sino de la familia de la que sería mi tía abuela y se convertiría en mi madre adoptiva. Es así en este contexto que una vez que yo nací, directamente fui entregado a mi madre adoptiva integrando, integrando lo que sería el núcleo familiar en el que viví mi temprana infancia. Durante este punto es un poco confuso, pero al tener yo ya prácticamente un año, mi madre biológica desaparece, es decir, ella vivía con mis tíos en la Ciudad de México, todos eran estudiantes, todos jóvenes, y de ahí ella se cuenta, incluso hay una carta al respecto, que con la muerte de mi padre y el, mi llegada y la entrega a mi nueva familia, para ella era muy complicado las emociones, si quería salir adelante. Ella busca apoyos en personas que dicen que la ayudarían, por lo que refiere en su carta, y de ahí ya no volvemos a saber de ella, hasta la fecha. De ahí eh, podemos decir que ya integrado a la familia de Margarita y Óscar, que son mis padres, de cuyos apellidos yo ostento, pues formé parte de ese núcleo familiar durante al menos 8 años de mi vida. Vivimos en la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, y pues mi infancia se generó en ese lugar, en un ambiente de amor, de cariño, de una educación tradicional, normal de la época, no con golpes, no con azotes,
Pero sí fue algo complicado, algo complejo porque a la postre también ese matrimonio se disolverá. Este, esta vivencia de un niño pequeño en el que tuvo el tránsito de la pérdida de su núcleo familiar original, es decir, mi padre y mi madre biológicos, y posteriormente integrar a un nuevo núcleo de padre y madre adoptivos, no podría decir que tanto generó en mí en ese momento, porque no lo recuerdo, pero me formó parte de mis emociones, formó parte de mi forma de pensar y sobre todo de mi carácter. De de esta integración, de esta convivencia con mis padres, no me gusta la palabra, pero para hacer la diferenciación, adoptivos, quienes me dieron todo su amor y cariño durante los primeros años de mi vida. Una vez que su matrimonio se disuelve, se vuelve complicado porque mi padre trabajaba en la Dirección de Tránsito de la Ciudad de México. En algún punto conoce a alguien más. Fue necesario para mi madre abandonar el domicilio conyugal y pasamos a vivir con los hermanos de, de mi madre adoptiva. Esta circunstancia fue compleja, yo la viví con cierta complejidad porque vivir con los que serían mis tíos abuelos, e inclusive con mi abuela paterna, fue complicado porque fue un peregrinar entre las familias de mis tíos que nos daban acogida en sus domicilios con mucho cariño y con mucho amor. Los recuerdo con mucho agradecimiento porque aprendí mucho también de ellos también fueron mis educadores, pero fue complejo. Había, había momentos en los que, si recuerdo, pensaba otro cambio, otro lugar, otra escuela. Yo la educación primaria no la estudié en una sola escuela, la estudié por lo menos en 7 y son 6 años escolares de primaria. Fue algo complejo. Vivimos en varios varias ciudades del estado de Chiapas, en Puebla. Fue complicado. Sin embargo, con estos movimientos posteriores a la disolución del matrimonio de mi madre, de nuestra familia, y este peregrinar, a ella se le agrava un problema emocional que detonó, si bien yo considero lo tenía ya con anterioridad, detonó un deterioro emocional y psicológico. Empezó a tener falta de apetito, no, no podía ella mantener emocionalmente una actividad conmigo, ella era solamente ella, es decir, ella siempre sufrió por cierto tipo de obsesiones por la limpieza, por el orden, nunca, nunca me golpeó o me obligó a mantener ese régimen con ella, lo hacía ella. Pero me tocó verlo, me tocó vivirlo. Me tocó acompañarla al menos hasta que yo entré a secundaria. Aquí hay que hacer un paréntesis, porque es importante mencionar que durante este punto había mucha confusión en mí.
porque yo seguía conviviendo con mi abuela materna y mis tíos, los hermanos de mi padre biológico, quienes siempre han estado a mi lado, siempre han estado conmigo. Ahorita les comentaré otra parte más de eso, pero siempre se me dijo que yo tenía un padre que había fallecido y una madre que no se encontraba conmigo, que había decidido irse. Entonces íbamos al panteón, veíamos su tumba y me indicaban que se encontraba ahí mi padre, ¿no?, fallecido. Me costaba entender, pero desde la mentalidad de un niño muy pequeño, 5 o 6 años, más o menos recuerdo, me decían: "Aquí se encuentra tu papá". Y, pues, yo tenía un padre en casa también, ¿no? Entonces decía: "Ah, okey, tengo 2 papás y por consiguiente, pues, 2 mamás". Entonces fue complicado, fue complicado. Entonces, tomando en consideración el año, la época en que ocurrió todo esto, pues, no era común, no era no era ordinario ir con un especialista que le hiciera entender a un niño las circunstancias que estaba viviendo en su vida en ese momento y cómo las estaba viviendo. Pero bueno, eso lo tocaremos después.